Paloma se ha ido ahora. Sí, sí. No va a estar. Ya. ¿Le llaman a la gente para grabar eso? ¿Te parece, Roberto? No, eso es Ah, ya está. Para que ellos vayan poniendo la presentación, sí, para agilizar luego. Si antes la hemos descargado de todos ¿dónde? En el escritorio o en algún Si me extrae, te digo que es Ahí está. Pues mira, la has descargado. No, claro. No, es que antes nos ha dicho el profesor que las descargáramos todas, las ponemos en el escritorio y así luego ya. Pues cada uno tenemos nuestro archivo. La copia de la prueba en el escritorio. Cogéis uno solo y lo vais a. Yo quería preguntarme qué es justificante. Pero Vamos a ver qué nos diga de... Son los que hacen. yo puedo usar el tuyo total, es igual al mío. Claro. Es que me han enviado un justificante de la chispidez, pero que necesito de 15 días. ¿Qué apreciación? Ya. ¿Qué preciosidad? No voy a pagar. No, por Dios. No, ya la comento. Bueno, si no lo saco ahora. Nada, pues míralo. Venga. No, no quieres continuar y ya se lo abre. O el así. Lo guardaba antes, pero ahora Sí, pues eso. Vale. Se ha ido ahora lo miramos y si no, lo volvemos a ver. Vale, sí. Me voy a bajar a ver a eso. Y ya tenemos que empezar ya y cuarto. Voy a ir por si acaso a por mi pendrive. Es que no sé si antes estaba. Me bajo a ver una compañera, yo voy al cuarto. Vale. Bueno. Aquí estoy pasando todo el que ha tocado mucho tiempo dándose el mejor control. La lectura de preguntas. Esto somos todos esclavos de. Hola Roberto, el mío debería estar guardado. Miramos a ver Porque ya si lo guardado está. Melissa, Adriana Gómez. Mira a ver si está. Lo grabó antes Paloma. Darle directamente abajo a la izquierda. A mi gato. Ahí, Adriana Gómez debería salir. Adriana. Pues no sale. Pues estaba antes, pero ya no sé dónde está. Venga. Muy bien, necesito un justificante, por fin. Sí, estupendo.
Y está en doctorado, la carpeta de doctorado, arriba, la primera. Muy bien. Genial. Ya está. ¿Qué pasa? Gracias. Ya, ya. Muy bien, muy bien. Yo estoy de pie ahí en el para. Aquí se suele poner, si quieren. Bueno, tú si quieres, ahí suele. Si quieres. El que lo presenta, ¿cómo lo presenta? ¿Dónde se pone? Yo aquí. Si quieren, aquí. Sí. Yo me siento ahí. Vale, yo me pongo aquí y ya está. Mira, yo creo que me quedo aquí. Mira, a ver. ¿Aquí ya te lo han guardado antes? Pero sí, es que ella no tiene puntero y le voy a prestar el mío. Vale. Vamos a probar. Haz una presentación. Elena Montero. Vamos. Suelen estar aquí de pie, ¿eh? Roberto, ponte ahí por si para luego abrir a lo mejor vas a ayudar más Este es para adelante. para el tránsito. Si quieres cerrar la presentación, vale. Pero bueno, este para iniciar. Venga, sí, ahí mejor. Vale. Bueno, de nuevo. Sí, llama, dile que es sesión pública, que tienen quienes vayan a o participar o asistir. ¿Tú eres María Elena? Sí, Elena, pero vas a empezar, ya la tienes aquí preparada muy bien. Pues ahora, me imagino que ya todos saben, es para luego no retrasarnos, pues me parece que vamos a empezar. ¿Te parece? ¿Puedes cerrar la puerta si eres tan amable? Vamos a empezar ya, que ya es la hora. Ya sabéis que vais a tener 10 minutos, luego otros para temas de preguntas y respuestas. Y nada, pues adelante, la primera de ellas, las comunicaciones, la presenta la compañera doctora María Elena Montero Domínguez y el título de su comunicación es Nuevas tecnologías y espacios en educación, influencia en los modelos de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. María Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, espero ser breve, estamos un poco cortitos ya todos. Bueno, sí, mi proyecto de tesis tiene como nombre temporal Nuevas metodologías y espacios en la educación, influencia en los modelos de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. Esto irá cambiando según vayamos consiguiendo resultados. Se estructura en 4 pasos: introducción y estado de la cuestión, objetivos e hipótesis, metodología y conclusiones y perspectiva. Dando paso a la introducción, bueno, partimos de la situación del paradigma educativo actual, que está condicionado por un perfil de alumno pues, muy diferente al que teníamos antiguamente, que está influenciado por la evolución tecnológica, que convive en un entorno diverso y muy complejo, y además de inmediato y cambiante, y que necesita, por ello, estar en constante aprendizaje permanente, ¿no? Esto pues, se requiere para dar respuesta a una sociedad que nos demanda alumnos mucho más diversos. El perfil del estudiante ha cambiado en diferentes aspectos. La sociedad está mucho más acelerada, son mucho más digitalizados los alumnos, más expresivos, más creativos, más participativos, más críticos. Son distraídos, discontinuos, ya no tenemos un perfil de alumno pasivo, sino que participa. Las actitudes hacia el trabajo también han cambiado, tienen menos miedo al fracaso, son más impacientes y multitareas, ¿no? Buscan también una gratificación instantánea, que es algo muy propio de este siglo. En cuanto a la sociedad, pues son más egocéntricos, tienen mucho sentido crítico y sentido del derecho y prefieren pues, unas metodologías activas, el uso de las tecnologías y mucho más comunicación e interacción entre ellos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje han cambiado, el alumno se posiciona en el centro, tiene que estar en constante aprendizaje y desarrollado de manera competencial.
y se apoya en sus espacios de aprendizaje, en los TIC, en las TIC y sus recursos que tiene a su alrededor, y en el aprendizaje experiencial, en la metodología activa. Nuestra tesis se basa en 3 pilares principales, que son los espacios de aprendizaje, pasando desde considerarlo un continente a un elemento transformador, las metodologías, pues hacemos una comparativa entre las tradicionales y las activas, las participativas, y el proceso de autorregulación, de cómo se regulan los alumnos de educación primaria frente a estos 2 elementos, ¿no? El proceso de autorregulación al final son procesos de pensamiento que generan unas emociones y que hace que se autorregulen para conseguir unas metas, ¿no? Esto lleva a que los alumnos establecen unas estrategias de aprendizaje según el entorno y de cómo trabajan y les hace conseguir unos objetivos académicos u otros. Los espacios de aprendizaje, pues hasta la actualidad, han estado supeditados al método expositivo y cuentan con muchas limitaciones que nos hacen pues no desarrollar esas competencias que tanto buscamos, ¿no? Se consideran un elemento pedagógico, ya hay autores que ya lo han tenido en cuenta desde hace tiempo, como un tercer maestro. Y la psicología ambiental y la neuroarquitectura también habla de ello, ¿no? Las teorías del aprendizaje psicológicas también hablan que el ambiente influye en la colaboración, en la motivación para, si estás mejor, si estás más motivado, un niño trabaja mejor y por ende pues, consigue mejor sus objetivos académicos. Esto va alineado al diseño universal de aprendizaje, que se busca pues, que el entorno sea inclusivo y sea facilitador y por eso un espacio flexible da más cabida y está más alineado con esta teoría, ¿no? También ayuda al docente porque ayuda a que los alumnos desarrollen más el pensamiento crítico y reflexivo. Aquí pongo unos ejemplos de transformación de espacios. Bueno, el Future Classroom Lab, que es una iniciativa que nació en 2012, el aula Reinvent the Classroom del proyecto RTC, que aquí tenemos el hiperaula, que en este estudio de casos se basa en nuestra tesis, el Whipping High School, que es a nivel secundaria, o la Escuela Vitra de Solderan. Son algunos ejemplos de todos los colegios y centros educativos que están transformando sus espacios por considerarlos un elemento fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La metodología activa también se considera un cuarto maestro, es decir, para poder desarrollar estas competencias necesarias del siglo XXI necesitamos una metodología alternativa a la tradicional que ponga al alumno en el centro y que induzca a que el alumno construya su propio aprendizaje, el learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Esto pues, se alinea con también teorías psicológicas en las que la emoción va unida, la amígdala va unida al córtex prefrontal, es decir, si un alumno está mucho más motivado, más emocionado, puede construir mejor su propio aprendizaje. La idea es siempre que el alumno se autorregule y construya a raíz de la información y todos los elementos con los que convive. El docente, en este caso, pasa a ser un guía facilitador, un mentor, ¿no? Y luego la otra parte es que nos basaremos en la teoría sociocognitiva de Zimmerman, ¿vale? Que hablamos de un modelo cíclico de autorregulación en el que el individuo se autorregula personalmente gracias a su entorno y por ello regula su conducta. Es decir, consigue mejores estrategias si está mejor autorregulado, ¿no? La autoeficacia. Los objetivos e hipótesis de la investigación. Como objetivo general nos planteamos estudiar los beneficios del uso de las metodologías activas en espacios innovadores en el proceso de autorregulación del alumnado de educación primaria. En cuanto a las hipótesis de investigación, planteamos la hipótesis nula. El uso de metodologías activas en el marco de espacios de aprendizaje innovadores y flexibles no tiene beneficios en la competencia aprender en el alumnado de educación primaria. Y la hipótesis alternativa que pretendemos, cuya demostración no permitirá rechazar, refutar o aceptar la hipótesis nula. En cuanto a la metodología, nuestro estudio es un diseño de estudio no experimental, de corte descriptivo, enmarcado como un estudio de Fox Factor, es decir, no modificamos las variables independientes, metodología y espacio, porque el estudio es un estudio de caso de los colegios que han transformado sus espacios con el proyecto RTC, el Grupo Advanced Education, y la metodología pues, tiene un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo a través de una estrategia de triangulación. Pretendemos hacer una revisión sistemática
de toda la literatura científica entre los años 2013 y 2023, que se incluirá en el marco teórico para fundamentar los datos cuantitativos que extraigamos de un instrumento que hemos diseñado, validado y que está en un proceso de recogida de datos para conocer la percepción del profesorado de estos alumnos que ya trabajan en estas aulas transformadas. La metodología de triangulación, el diseño de triangulación nos permite poder comparar el paradigma cuantitativo con el cualitativo y poder contrastar los datos, ¿no? En mayor equilibrio. Nuestra muestra de estudio es un muestreo no probabilístico intencional, es decir, nos vamos a los profesores que ya están impartiendo clases en estos espacios en concreto en España, a nivel de educación primaria en España. Nuestra muestra de estudio son 17 centros que ahora mismo quieren participar y hemos definido la muestra siguiendo el modelo de Spiegel y Stephen para universos de población finito y nos sale una muestra ideal de 118 profesores de educación primaria. Actualmente estamos en fase de recogida de datos cuantitativos. El cuestionario se está pasando ahora mismo y estamos recogiendo datos, ¿no? El estado actual de la investigación, bueno, hemos partido de una de dimensiones y proyección del marco teórico. Se ha diseñado, validado por juicio de expertos y por el Comité de Ética de la Complutense el instrumento. El instrumento recoge las dimensiones cognitivas del modelo de autorregulación de Zimmermann y en la actualidad pues, estamos en fase de revisión sistemática y recogida de datos cuantitativos en centros para poder después analizar los resultados y discutir, pues todos, comparar a través de la triangulación y llevar a cabo la perspectiva. En cuanto a las conclusiones, con el estado actual de la tesis, del proyecto, estamos como por lo verde que está ahora mismo, ¿no? Porque está en fase de recogida de datos, las evidencias que hemos cogido, pues, que hemos recogido ya nos permiten ver que vamos a poder pues, rechazar esa hipótesis nula, pero nos falta una certeza empírica. Entonces, estamos en ello. Pero la revisión de la literatura científica ya nos da datos como para ver que los espacios y las metodologías activas llevan a una motivación que hace que el alumno se encuentra mucho más a gusto y sus rendimientos académicos son mejores. En cuanto a la perspectiva de continuidad, las posibles líneas de investigación que se abren a través de esta tesis van encaminadas a la formación del profesorado, a cómo formar al profesor para poder impartir clases en estos entornos a través de estas metodologías participativas. Y, bueno, se nos ocurre el diseño de un modelo instruccional de capacitación pues, mucho más arreglado y protocolizado para poder adaptarse a estos espacios innovadores y de aprendizaje. Muchas gracias, Serena. Como hemos hecho en la sesión anterior, algún comentario, pregunta, duda. Adriana, venga, Adriana. Me ha gustado preguntarte, estás enfocada es una curiosidad absoluta, pero ¿sabes? Si varía como que más o menos va haciendo que la independencia que ¿sabes? Se ocurre también en la educación secundaria. Mucho mejor. Los datos son más evidentes. De hecho, la investigación está mucho más demostrada y hay mucha más investigación en educación secundaria y en educación superior que en primaria. Al final, pues es más difícil que los niños no les sacas datos a ellos, sino que vamos a poner la percepción del resultado y poder compararlo con esa literatura científica, pero sí que hay investigación evidencia. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo darte la enhorabuena, Elena, me encanta verte de nuevo y me ha parecido muchos compañeros. Y me ha parecido que es que tienes una solidez, una exposición alucinante. Sí, no, es que, y eso se transmite, ¿verdad? Y unos conceptos, y, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. La emoción de vuestra historia es Ya, es un trabajo arduo. Sí. Ya sobre el tema este de espacio como hábitat, ¿no?
Y la inclusión, que es un tema que veo que te preocupa, la inclusión es el sentimiento de pertenencia que tiene el alumnado pues, a ese hábitat, ¿no? Estos cambios, ¿sobre qué? Sobre herramientas materiales o espacios, el colegio, para que el alumnado, bueno, esa poética del espacio, ¿no? Esa imaginación que tiene que haber para... ¿Cómo la contemplas tú aquí, en tu trabajo? Al final, el saber que cada alumno tiene una capacidad, o un gusto, una preferencia, hace que los espacios, hablamos más desde la parte de neuroarquitectura, es decir, de cómo un alumno pues, que se encuentra más a gusto en la parte de investigación se va a la fase de espacio de investigación, y cómo un alumno que pues, a lo mejor gusta mucho más exponer, tiene habilidades más comunicativas, pues lideras los proyectos, ¿no? de exposición del trabajo. Entonces, como datos empíricos no podemos sacar ahí porque, bueno, se puede ampliar a una fase de observación, que sería interesante, la verdad, pero sí que sí que favorece la inclusión. O sea, sí que hay mucha teoría sobre que la psicología ambiental favorece la inclusión, la diversidad. Sí, esto es como idea, ¿eh? Sí. Ya que estamos aquí en este espacio, vamos a aprovecharlo. Es una tertulia académica también, no solo es una... Sí, es más, hay una parte más fundamentada teóricamente, no tanto de datos cuantitativos, sino de observación. Sí, sí, todas esas interpretaciones a la hora puedes ir viendo ahí ese sentimiento de pertenencia, que es la inclusión. Y tercer maestro de patria, tercer profesor que dices. Bueno, pues nada, muchas gracias y ánimo. Sí, perdón. Como estamos en el espacio académico, Sí. una sugerencia académica que da más robustez a lo que has presentado la metodología, porque además hablas de métodos cuantitativos y cualitativos, los describes así, pero luego pones las siglas de cual, que son los diseños de investigación mixta. Y lo que tú has puesto es busca y profundiza porque puede ser un diseño secuencial exploratorio, que es cuantitativo y cualitativo. Y entonces defines ya con esa triangulación de fuentes que le dan más robustez a tu trabajo. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Tienes ya su móvil, ¿no? Su correo. Sí. Aquí está muy bien. El institucional. Muchas gracias. ¿Vale? A continuación va a intervenir la compañera de doctorado Adriana Gómez Cervera. Ya te conocemos. El título de su comunicación es el aprendizaje de piano en adultos, motivaciones, dificultades y estrategias. Pues nada, al piano. Ya nos gustaría, porque además se interpreta muy bien. Es una gran dificultad de En el edificio B, en el salón de grado, hay un piano. Ya la tesis la leo ahí, ya está autocobilla. Sí. Bueno, pues cuando me digas comienzo. Sí, ya, cuando quieras. Bueno, pues comienzo. Nada, buenas tardes a todos. Mi tesis es el aprendizaje de piano en adultos, estudiar sus motivaciones, sus dificultades y sus estrategias. Como os han dicho, pues soy pianista, por eso este tema tan raro, y soy docente. ¿No? Por eso estoy aquí. ¿Qué ocurre además? Pues nos encontramos en un mundo en el que la esperanza de vida cada vez aumenta y además cada vez se llega mejor a esa tercera edad, ¿no? Entonces, hay una necesidad de trabajar en actividades de calidad para esta población adulta, ¿no? Eso por un lado, muchos de ellos estudian música, porque hay muchísimos estudios que demuestran los beneficios de estudiar música, pero hay muy pocos estudios que hablen de la práctica instrumental y de cómo esta práctica instrumental beneficia, ¿no? O cómo se motiva, ¿no? Todo ello. Y además hay muy pocos recursos pedagógicos dirigidos a este alumnado. O sea, no puedes enseñar a un señor de 65 años que faja un mango con un libro con dibujitos, porque te lo tira la cabeza, ¿no? Entonces, pues esto es basado en hechos reales. Bueno, por eso considero la importancia de esta tesis el aprendizaje permanente, ¿no? Antes también hablaba la compañera de aprendizaje permanente, bueno, pues aquí en otra dimensión, ¿no? En unos adultos que continúan aprendiendo como una forma completamente válida, simplemente basada en intereses, ¿no? Bueno, luego hablamos de la aprendizaje permanente porque yo me he un poco de lío estudiando esto. Yo no vengo de educación, vengo del mundo de la música, lo primero que he tenido que hacer es empaparme un poco de cómo está todo, ¿no? Entonces, he leído mucho acerca de esta de la cuestión. Ahí os pongo quizás los autores más representativos o los que a mí más me han gustado para hablar de todo esto que os dejo en ese cuadro, ¿no? Y lo que me he encontrado es con una serie de vacíos que hay acerca de la influencia de los factores socioculturales en el deseo de aprender, vacíos en la influencia del entorno digital, vacíos en qué mantiene la motivación en el tiempo. No hay casi desarrollo de las habilidades de autorregulación en adultos,
No hay casi estudios que evalúen la efectividad de las estrategias o cómo superar las dificultades o el acceso al instrumento en sí. Pero bueno, y aparte de estos vacíos, todas esas lecturas me han servido para este marco teórico, ¿no? Lo primero que he tenido que sentarme y decidir era qué tomaba yo por aprendizaje permanente. He encontrado una verdadera lucha entre lifelong learning y lifelong education y que me venía a mí mejor. Al final me he quedado en un aprendizaje permanente entendido como un proceso que se extiende en la vida, tanto de manera personal y social, pero no está asociado ni a obtener un título ni a conseguir un fin laboral, ¿no? Simplemente es reconocer otra forma de aprender válida, ¿no? Me he centrado en el aprendizaje no formal por el contexto de mis participantes. Son una serie de alumnos que estudian en una escuela de música, pero en un contexto no formal. No estamos encaminados a un título, pero no estamos en un grupo de amiguetes tocando por las tardes, ¿no? Estamos en un contexto, digamos, que tiene cierta organización, pero a su vez caracterizado por la flexibilidad, ¿no? Más caracterizado por cómo se organiza que por la institución. Es significativo el aprendizaje, además hablamos de adultos que van a aprender sobre una base que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, bueno, sobre conocimientos previos. Y me parecía muy importante hablar sobre aprendizaje procedimental, conceptual y verbal, sobre todo desde viendo cuál priorizan los adultos, ¿no? Cuál es el que desarrollan con más naturalidad, cuáles son sus estrategias. También era importante hablar sobre metacognición, sobre la capacidad de reflexionar en este aprendizaje, ¿no? Y saber cómo ellos se van a autorregular. Y también sobre las particularidades del aprendizaje de la edad adulta. Puedes encontrarte con una ama de casa, puedes encontrarte con un jefe de un banco suizo, puedes encontrarte con una persona con problemas en las manos, con problemas de visión. ¿Cómo abordas todo eso a la hora de enseñar, ¿no? Y cómo consigues que estén motivados y que se queden, claro. Bueno, mi metodología hasta ahora ha sido una investigación-acción cualitativa, ¿no? Sobre mis propios alumnos y una serie de entrevistas semiestructuradas que han sido analizadas y ahora os mostraré los resultados de este análisis. Spoilers, no hay spoilers, más o menos dijeron un poquito la poca literatura que hay hasta ahora, pero bueno, también unos grupos de discusión, hemos tenido una sesión, vamos a tener otra sesión el 13 de junio y a posteriori una serie de grabaciones en sus casas para ver si las estrategias de trabajo están siendo las reales, las que ellos dicen que son o cómo son realmente y si están siendo eficaces, ¿no? Y bueno, también está sobre la mesa la discusión de añadir un pequeño apartado cuantitativo, pero esto está ahí sobre la mesa y se irá viendo a lo largo de los próximos años. Bueno, esta cosa tan bonita que está aquí, que me la voy a poner en el salón, es mi mapa, analizado con Atlasti. Ahí están sacadas las conclusiones de las entrevistas, de las motivaciones, las dificultades, las estrategias. Y a mí lo que más me interesa de esta imagen es que veáis cómo están todas interrelacionadas entre ellas, que es lo más importante. Voy a empezar hablando de las motivaciones, que es lo más bonito además. Y bueno, estas son frases que yo he sacado de las entrevistas que a mí me han marcado, que me han parecido muy bonitas. Todos ellos tienen una base común. Todos ellos estudian porque quieren. No son como un niño que estudia porque mamá se lo ha dicho y va a tener un premio. No, estudian por la satisfacción en el proceso, ¿no? La satisfacción en sí misma. Y es importante porque esta motivación les acompaña, les va a hacer tener más logros y esos mayores logros les va a retroalimentar la motivación. Yo he dividido las motivaciones, una vez analizadas las entrevistas, en tres apartados: los sentimientos personales, las experiencias previas y el entorno social y familiar. Entonces, bueno, ¿por qué sentimientos personales? Primero porque tienen un sentimiento, una sensación de disfrute. Para ellos es un momento íntimo y de relax. Están ellos con su piano, con su instrumento, ¿no? Autorrealización, satisfacción en lograr, ¿no? Una alumna decía, alucino cuando toco esas piezas, ¿no? Incluso la lucha contra la enfermedad es terapéutico. Hay alumnos que tienen un momento de salud grave y como cuando estás tocando solo puedes pensar en tocar, es completamente terapéutico, ¿no? Y me he encontrado con muchos anhelos postergados, ¿no? Yo de pequeño quería estudiar música, pero me dijeron que a la universidad. Pues esto es la realidad, ¿no? Eliminar esa sensación de haberse perdido algo. Por supuesto, las experiencias previas. Todos ellos son alumnos que están en un mundo musical en su casa, o sea, con o sin enseñanza. Me he encontrado padres de alumnos cantando copla desde que son pequeños, ¿no? O sea, viven en mundos donde la música ha estado presente, bien sea en coro, bien sea con otros instrumentos, bien sea en la tuna de la universidad, o sea, bien sea el hermano mayor que traía rock de Inglaterra. Y bueno, y la importancia del entorno social y familiar, que está ligado a esas experiencias previas, pero también está ligado a las culturas. A mí lo que más bonito me ha parecido es la nueva relación que se busca con los hijos. Me he encontrado varias mamás, papás, que se apuntan a estudiar como ejemplo, pero para conseguir tiempo de calidad, ¿no? Con sus hijos, un nuevo vínculo. Y luego es muy importante la búsqueda de compañeros. El tener conversaciones entre padres de lo que está pasando, porque es algo muy raro que tú no puedes hablar normalmente con el amigo con el que te vas a hablar de fútbol, ¿no?
Y bueno, y la importancia del profesorado como guía, en este caso, y sobre todo como una persona que siente los pies en la tierra y que diga, oye, que no lo estás haciendo tan mal, porque normalmente es muy frustrante, como ahora vamos a ver para ello, y que les ese profesorado que les llama que los pequeños logros. Estas son otras de las dificultades que a mí más me han llamado la atención. Las podemos ver que hay dificultades externas. Por ejemplo, cuando dice una alumna, yo no sabía manejar los dedos, estaban como congelados, ¿vale? Es una dificultad técnica o dificultades internas, que es como yo con la música el esfuerzo lo recuerdo de siempre, ¿no? Y estas dificultades además están interrelacionadas entre sí, pero están interrelacionadas con las motivaciones que tienen y, por supuesto, con las estrategias, porque van a utilizar distintas estrategias para salvar estas dificultades. Lo que pasa es que las estrategias en este ciclo no las he analizado porque a mí no me ha dado la vida para más. Así que, pero bueno. De nuevo, las dificultades están divididas en 3 secciones. Las dificultades en el estudio, en las emociones y las técnicas. En el estudio, con la más gorda, discrepancia entre la realidad y las expectativas. Joder, yo pensaba que esto era más fácil. Subestimar el trabajo, ¿no? Yo pensaba que esto, entonces, claro, cuando subestimas el trabajo enseguida se vienen abajo. No, es que a mí no se me da bien. No, sí se te da bien, pero esto es muy difícil. Luego, además, falta de tiempo. Yo siempre digo que hay que poner lavadoras y te quita tiempo. Pero esa falta de tiempo lleva asociada una falta de rutina en el estudio. Y además tenemos que sumar a eso la autodisciplina de cada uno, porque puede ser más o menos disciplinado. Pero claro, la falta de rutina va a hacer que tú tengas menos logros. Y esos menos logros te van a quitar la motivación, ¿no? Entonces, bueno, todo va junto. Y además, como estás acostumbrado, te da una fatiga mental horrorosa, porque es un trabajo muy específico que por mucho que tu trabajo haya sido muy exigente, no es el mismo tipo de trabajo. Entonces, bueno, se confunden fatiga mental con no valer. Las emociones, pues la más importante es la frustración. Cometes en el error una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, y cuando lo solucionas, aparece el horror. Pero joder, qué desesperación, ¿no? Entonces, luchar contra eso y luchar contra la infravaloración, que es algo que a mí me gustaría todavía estudiar un poco más a futuro, porque está mucho más presente la infravaloración en las mujeres estudiadas que los hombres. O sea, de hecho, todas las mujeres se infravaloran, los hombres ni uno. A mí me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, también el perfeccionismo, que es una clave de doble filo, les da para superarse, pero también son hiperexigentes con ellos mismos, anulándose, y el miedo escénico, que ahora hablaremos de eso. Y por último, por las dificultades técnicas, la lectura, que hablan de ello como aprender otro idioma, que al final es muy difícil, y la técnica pura. A nadie le gusta hacer ejercicios de técnica, de escalas. Tienes que adaptar el material curricular para que trabajen esa técnica y puedan avanzar, porque si no, la realidad es que no puedes avanzar. Por eso, la carencia de recursos pedagógicos dirigidos a ellos es la muerte para estos alumnos. Bueno, quiero parar un segundo en el escenario como su doble vertiente. Todos los alumnos entrevistados eran la imagen de la izquierda antes de empezar a trabajar así, ¿no? Nadie quiere subir. Un adulto nunca quiere subir a total, pero los adultos nunca. Pero una vez que superan ese miedo, se encuentran en la imagen de la derecha. Da igual cómo haya salido, ellos se encuentran un ambiente de compañerismo y de estamos aquí entre todos. O sea, el problema es que se juzgan ellos. No se juzgan entre ellos, porque entre ellos son completamente comprensivos, se juzgan a ellos mismos. Entonces, bueno, es conseguir que salgan de ahí y entender que aquí estamos para ser compañeros, ¿no? Ellos dicen, subir al escenario fue durísimo, pero ahora solo pienso en la siguiente vez. Pues ahí seguiremos trabajando. Ya me he pasado, estas son las conclusiones, que las podéis ver, así que básicamente lo mismo que he hecho en la literatura y sobre todo en las perspectivas de continuidad. Profundizar en las investigaciones para lograr una visión más detallada en las diferencias que puedan haber según el género, según la edad. El contexto socioeconómico en este caso vienen todos del mismo contexto, así que no me puedo meter mucho. Pero bueno, ¿cuáles son las estrategias reales de estudio en casa? Si son efectivas, porque y si hacen lo que ellos creen que hacen, que no siempre lo hacen, ¿no? Y luego, bueno, ver cómo se pueden solucionar ya técnicamente esas dificultades, esas estrategias, esas motivaciones y sobre todo, bueno, ver si hay posibilidad de ampliar a un mayor número de alumnos a través de algún tipo de cuestionario, pero claro, ya en menor grado de profundidad, ya no en la parte cualitativa, sino una cuantitativa. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna aportación, pregunta, duda? Bueno, es que me parece tan interesante que mi pregunta es si quieres contar las conclusiones. Bueno, no, las conclusiones es Nada. es prácticamente lo mismo que había sacado de la literatura. Puedo confirmar que sí, que la motivación intrínseca es la que está y que está reforzada tanto por el entorno como para las experiencias musicales, ¿no? Entonces, si tu entorno, tu profesor, tus compañeros, tus hijos te permiten estudiar en casa, tu marido, o sea, te anima a que estudies y luego encima va a la audición de una trimestre y te aplauden y entre los compañeros luego te vas a tomar una caña y
y te cuentas qué mal me ha salido, qué bien me ha salido, todo eso va a reforzar la motivación. Las dificultades, pues sí, es un desafío constante, sobre todo porque hay una cosa que es que los niños pequeños no se dan cuenta de lo rápido y lo lento que aprenden, no les importa. Pero los adultos siempre consideran que aprenden muy lento, no se dan cuenta de la cantidad de tiempo que necesitas. Pero bueno, la importancia del profesor, el escenario y eso que es, realmente hay que adaptar esta manera de enseñanza y todos los materiales, porque es que no hay, prácticamente, o sea, sí hay, pero tampoco que es como si no hubiera. Entonces, No, pues yo veo que es un trabajo como interesante, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Por así decirlo. Siempre esa asignatura pendiente, ¿no? Que ya cumples los 40 o los 50 y dices, anda, tal. Entonces, es interesante en el sentido que hay personas, ¿no? Adultas que las llamamos, ¿no? Que, bueno, unos datos por si ya puedes tener. En cuanto al género, ¿más hombres o más mujeres quieren recuperar eso que consideran que no pudieron hacer? 50% más o menos. Lo que me ha llamado la atención es que casi todos son ingenieros. Vienen del Sí, mundo de la sí, matemática, sí, sí. casi todos, ingenieros o físicos. O... Sí, de ciencia. Sí. Y otra, bueno, como a modo de curiosidad, en cuanto a ese aprendizaje que tú dices, el aprendizaje en adultos, claro, el aprendizaje de un instrumento, pero tiene el lenguaje musical. Sí. Eso es lo duro. Eso a veces es lo duro. lo que muchas veces, esa frustración Sí. que dices, ¿no? Pero lo combinas a lo mejor con algún tipo de práctica o situación de enseñanza cooperativa, grupal, Claro. donde compartan ellos pues las emociones. Ya son adultos y saben expresar emociones verbalmente, no como cuando tienen 5 o 6 años, que son, para ir viendo cómo pues que todavía no saben bien interpretar, pero luego ya estar en grupo, ¿no? Ese reforzamiento, ese sentimiento de pertenencia que llamamos al grupo, que te va un poco arrastrando, llevando. Ya. Sí, creo... No, eso, ¿cómo son esas situaciones de enseñanza de la música, Claro, o sea, creo del que piano concretamente, en grupos o individual? he pasado un poco por encima de ello porque no me daba tiempo. No, por eso pregunto. Es que la enseñanza de piano es una enseñanza muy individualizada, no eres como un violín que toca en una orquesta, ¿no? Pero bueno, aún así muchos de estos alumnos toman clases colectivas. Muchos de ellos, estas clases colectivas les sirven de refuerzo y luego se hacen amigos entre sí y hacen quedadas, ¿no? Entonces, desde esta clase, yo lo que hice cuando cogí esta clase desde el principio es, aquí vamos a tocar todos o no, pero vas a venir a escuchar a los compañeros y vamos sobre todo a usar esto como terapia. Entonces, antes de cada audición, saqué una serie de juegos en el escenario para que ellos se relajaran, estuvieran ya afrontando el escenario de otra manera. Y después, de verdad que tomarse una caña o un té y hablar entre ellos viene estupendo. Acabaron creando un grupo de WhatsApp, van a conciertos, pero... sobre todo es esos momentos en los que después del escenario o después de la última vez, de hecho, no fue ni en un escenario, fue en una casa de un alumno y con una cantidad de dulces exagerada para la cantidad de participantes que éramos, como ellos se quedan hablando de sus problemas y sus dificultades. Pero claro, está sacado de la práctica pianística. Ese es un momento que tiene que ser fuera del piano porque no puede ser tocando porque necesitaría, no sé, 7 pianos para todos ellos. Así es. Muy bien. Sí, claro. Vale, me ha encantado el tema. Entonces, me ha llamado la atención sobre lo de la infravaloración de las mujeres. Es un estudio por la Universidad Adriana Gómez. O sea, vale, me preguntaba si es un estudio nacional, porque yo he conocido mujeres de Estados Unidos que no tienen ningún tema. Me pregunto si, porque creo que es algo educativo, no es algo a mí me ha sorprendido porque, o sea, te estoy hablando, por ejemplo, de mujeres que han sido funcionarias de la Unión Europea, jueces, altos cargos en el trabajo, funcionarias que han dado conferencias frente de miles de personas y que se consideran plenamente válidas en todos los aspectos de su vida, todas ellas madres, además, todas ellas abuelas, o sea, mujeres con una carrera exitosa que cuando se sientan al piano no son capaces de ver lo que hacen. Enseguida piensan que lo están haciendo muy mal y que no valen para esto. Enseguida. A mí me ha llamado la atención porque no se infravaloran no sé en su aspecto personal, pero cuando hablan de su carrera profesional, te dicen, no, es que yo era esto. Pero se sientan al piano y luego son capaces de ver sus avances. Así simplemente. Pues muchas gracias, Adriana. A continuación va... Estaba ahí,
vamos a ir a la entrenadora. A continuación va a intervenir Ana Isabel Muñoz Domínguez. El tema es identidad científica e identidad rural, una propuesta didáctica para física y química. Pues nada más. No. No. Espérate, que es que se llamaba, empezaba igual. No. Bueno, cuando esté preparado. Sí, ahora sí. Por favor. Ay, perdón. Perdón. Pues esperamos un momento. Buenas tardes, me llamo Ana Isabel Muñoz, soy profesora de Física y Química en el IES Vasco de la Zarza de Ávila y mi trabajo de investigación de momento se llama Identidad Científica e Identidad Rural, una propuesta didáctica para la física y química. Por tanto, el objeto del estudio es la enseñanza de la física y química en la educación secundaria desde la perspectiva de la identidad. Pretendemos trabajar con metodologías multidisciplinares y multifacéticas para incidir desde las emociones en la identidad científica y fomentar o fortalecer esta identidad científica y estudiar las conexiones que esta tiene con otras identidades, en concreto con la identidad rural, desde la perspectiva que más de un tercio del territorio español pertenece a eso que hemos venido a llamar España despoblada o España vaciada. La pregunta de investigación podría formularse de la siguiente manera. ¿Es posible diseñar intervenciones educativas que, en un marco posiblemente marcado por la ruralidad, pueda incidir en mejorar las actitudes hacia la ciencia y en fortalecer la identidad científica? Como veis, es una propuesta o es un proyecto de innovación educativa que tiene como relevancia la propia identidad científica. Se ha mostrado en la investigación educativa en los últimos años como un factor determinante en la elección de carreras o vocaciones científicas y el desarrollo de actitudes hacia la ciencia, especialmente en la adolescencia. Y además, por lo que sabemos, hasta la fecha, no hay conexiones o no hay estudios realizados que conecten identidad científica con identidad rural. La propia identidad científica está en vías de estudio, puesto que, como veis en la imagen, no hay una conceptualización única, hay una diferencia en dimensiones de la propia identidad científica, probablemente porque se ha estudiado en poblaciones diferentes. Quiero decir, estudios en una población universitaria o posgraduados, en secundaria o incluso en middle school, en los primeros estadios de la enseñanza secundaria. Bien, el enfoque es desde la identidad científica y aquí os pongo un poco más grande las distintas perspectivas que sobre identidad científica hay hasta el momento. Como veis, en todos los casos, este concepto de identidad científica está relacionado con el ser de ciencias. El concepto de identidad apareció en la investigación educativa en el 2000 por James Polgy para estudiar los procesos de aprendizaje desde esta perspectiva de la identidad. Y podemos encontrar como trabajo seminal en el tema de la identidad científica el de Carlone y Johnson, que ya define este ser de ciencias como un compendio de actitudes hacia la ciencia, competencia científica y reconocimiento personal y reconocimiento social de estas actitudes hacia la ciencia. Por su parte, la identidad rural no es un tema novedoso en psicología social. Hay numerosos estudios que conectan la identidad rural con polarización política en los Estados Unidos, por ejemplo, o estudios de patrimonio en Italia. En España, la gran parte de los estudios sobre ruralidad son categorizaciones demográficas. Nuestra pregunta es, ¿consiste la ruralidad únicamente en vivir en un pueblo o, por otra parte, implica también una conexión emocional, una forma específica de entender la vida? Este es nuestro enfoque. Entendemos que hay una componente emocional actitudinal que juega un papel central y seguimos un trabajo de Belanche y colaboradores sobre la definición de identidad del lugar, tomando esto como referencia para nuestra investigación.
Los objetivos generales, los muestro en pantalla, pueden resumirse en la pregunta de investigación que os he formulado anteriormente. Han sido desarrollados a través de 3 investigaciones concatenadas en el tiempo que os muestro en pantalla. La primera fue un estudio exploratorio para comprobar, de alguna manera, si había una mejora de las actitudes hacia la ciencia, utilizando el test TOSA de actitudes hacia la ciencia de Navarro y colaboradores, validado en español, a través de contenidos de ruralidad en el entorno de la física y química. A partir de validar de comprobar la hipótesis formulada, nos planteamos diseñar un test de identidad científica en español, puesto que no existen hasta la fecha que conozcamos test de identidad científica en español. Este estudio se hizo en una muestra de 500 estudiantes de la provincia de Ávila, de 7 institutos públicos de capital y provincia. Me gustaría, si puedo, detenerme con más exhaustivamente en el tercer objetivo, en la intervención realizada durante el curso 23-24, que fue más consistente en el tiempo, con contenidos de ruralidad y de ciencia desarrollados a lo largo de todo un cuatrimestre, desde enero hasta abril. Bien, este primer objetivo fue publicado en Enseñanza de las Ciencias en el 2022. No me voy a detener mucho, se corroboró la hipótesis de partida y utilizando el test TOSA, como he dicho antes, de actitudes hacia la ciencia. A priori pensábamos que iba a haber una mejoría en 4 de las 7 subescalas. Finalmente fueron 3 las subescalas las que mostraron diferencias significativas en los puntajes de ganancia. Hay que decir que en la escala adopción de actitudes científicas no mejora por un solo ítem. El ítem que dice, no me gusta repetir los experimentos para comprobar que salen los mismos resultados. Pues bien, nuestro segundo objetivo fue, como dije antes, validar un instrumento en español. En la siguiente imagen os muestro los instrumentos que se han ido estudiando en los últimos 20 años en los que se lleva investigando en la identidad científica y el nuestro. No me voy a detener en ello porque se ha enviado para su publicación. Desde nuestro punto de vista, el análisis psicométrico realizado nos redunda en un instrumento o en una identidad científica con 2 constructos. Competencia y rendimiento y reconocimiento. En este reconocimiento está el autorreconocimiento y el reconocimiento de los otros. El tercer objetivo fue diseñar una intervención más consistente. Esta fue preparada para primero de bachillerato para intentar utilizar 2 unidades didácticas, una de química y otra de física. Se utilizaron el test TOSA, el test de identidad que supuestamente hemos validado, vamos a suponer que finalmente acaba de su publicación, y trabajamos con 2 grupos experimentales, uno urbano, aquí de Madrid, la Urbana de Castilla de Madrid, y otro que consideramos rural, aunque sea de la capital, el del IES Vasco de la Zarza. El grupo de control estaba en el IES Vasco de la Zarza también. La metodología, como he dicho antes, fue multidisciplinar, multifacética, utilizando distintos talleres y entreverando todos los contenidos de ruralidad a lo largo de todo este tiempo, este cuatrimestre, en las unidades didácticas que os he mencionado. Se trabajó en el aula laboratorio, con el aula Moodle como repositorio de contenidos y con el aula Teams para hacer las intervenciones simultáneas en los 2 grupos experimentales, vía Teams. Os voy a mostrar algunas de las instantáneas. La primera de las situaciones de aprendizaje que utilizamos para desarrollar esta intervención didáctica. La primera actividad fue ¿y tú de quién eres? Intentábamos conectar a los alumnos con su lugar de procedencia o con ese lugar que para ellos tiene significación. Hicieron un árbol genealógico, hicimos un mural en la clase con un mapa de Mundi, un mapa de España y un mapa de la provincia de Ávila para puntualizar de dónde procedían estos alumnos. Y utilizamos ese mural también para publicar las reseñas de cada una de las actividades que los alumnos hicieron. Unas reseñas de opinión de unas 150, 200 palabras que pretendemos nos sirvan para enmarcar los datos cuantitativos que hemos obtenido de la
de la investigación. La unidad didáctica de química, de reacciones químicas, comenzó con el uso de las plantas en el mundo rural, hablando de contenidos y de usos de estas plantas en la comarca de la Sierra de Ávila, como por ejemplo los gorros típicos del pueblo de Solana de Ávila, y contenidos de química y de biología. Elaboramos jabón. No es una actividad novedosa en secundaria. La novedad estuvo en contar con la presencia de Emiliana Caballero, una señora de un pueblito de Ávila, de la Sierra de Ávila, un pueblo de apenas 10 familias, que vino in situ al laboratorio a hacer jabón con los alumnos. Y conectamos con el Instituto de Madrid, ahí veis la imagen esta borrosa. Nos salió un jabón estupendo, como veis. Bien, también contamos con la presencia de nuestro director, que elabora vino verdejo en una comarca, de la comarca de La Moraña. Nos contó y nos explicó cómo elabora él el vino con sus viñedos, y hicieron un taller de descubrimiento de los aromas presentes en el vino, tanto en el vino verdejo como en el vino tinto. Para pasar al tema del movimiento, de cinemática y del tiro parabólico, que es en concreto lo que trabajamos, por eso elegimos el nivel de primero de bachillerato, para poder conectar el movimiento con un juego tradicional, el juego de la calva. Pues bien, comenzamos con el movimiento de población. Hablamos de qué es el éxodo rural, contamos con la presencia del experto de geografía del instituto, nos habló del éxodo rural de la España de los años 50 y de la España despoblada. Y asimismo analizamos una pirámide de población de Castilla y León del 2020 que evidencia muy bien esta problemática. Los alumnos analizaron causas y consecuencias y establecieron sus reseñas de identidad. Si tuviera tiempo, os enseñaba algunas porque son muy curiosas. Después jugamos a la calva. Conectamos, el juego de la calva consiste en tirar un cilindro de hierro que se llama borrillo o marro contra un ángulo obtuso de madera que se llama calva, situado como a unos 20 metros de distancia, y se trata de derribar. Conectamos los contenidos de física, de cinemática, del tiro parabólico con el juego de la calva. Y después nos fuimos a jugar a la calva también con dos personas expertas de este pueblo, paisanos de Casasola, federados en la Federación Española de Calva. Ahí están mis alumnos tirando la calva. Hay canchas. Tengo que decir que en Ávila, Salamanca y Zamora es un juego tradicional y suele haber en los parques públicos canchas. Fue muy fácil llevarles al parque público que tenemos cerca del instituto y jugar a este juego. Pues bien, resultados. No hemos analizado el test de identidad hasta que no consideremos que esté validado después de su publicación, pero sí el test TOFRA. Como veis, no hay diferencias significativas en el grupo de control, que era de Ávila, entre el pretest y el posttest. La mala noticia es que tampoco hay diferencias significativas entre el pretest y el posttest para el grupo experimental de Ávila ni para el grupo experimental de Madrid. ¿Quiere decir esto que la intervención no ha sido lo suficientemente consistente, no ha sido capaz de incidir en fomentar las actitudes hacia la ciencia y mejorar esa identidad científica de los alumnos? Probablemente no. Puede ser un efecto de línea de base. El alumno de primero de bachillerato de ciencias ya tiene una identidad científica desarrollada, ha elegido su camino. Con esta perspectiva se nos ocurrió comparar los pretest del 2021 de cuarto de la ESO, de todo el alumnado, con los pretest del alumnado de primero de bachillerato de este 2023. Y efectivamente sí que observamos diferencias significativas. Esto puede ser una de las razones, esto que apuntamos, es un efecto de línea de base, que es lo que os presento en esta diapositiva con las conclusiones. Sí. Estoy terminando, gracias. ¿Cuáles son las propuestas o nuestras perspectivas futuras? Pues cuantificar este efecto de línea de base con un estudio de identidad científica y de actitudes hacia la ciencia. Esperamos tener validado ya el test de identidad científica con una muestra mucho mayor. Hacer el estudio de tipo encuesta en todo el alumnado del Vasco de la Zarza, que son unos 1000 estudiantes, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, sin tener en cuenta el tipo de itinerario que tengo. Y desde aquí os lanzo una invitación. Si fuese posible contar con un instituto de Madrid de carácter urbano, sería maravilloso para poder comparar ambas investigaciones. Y muchas gracias.
dudas, comentarios, aportaciones, ánimo. Me da ganas de ser alumna tuya. Bueno, gracias. ¿Cuántos años llevas con la investigación? Pues empecé sin haberme matriculado en la tesis en el 2021. Mi culpa de Pedro Sánchez, del Gusanillo. Nos conocimos de forma fortuita, pertenecemos a la comarca de la Sierra de Ávila los dos, entonces fue una conexión. Sí, mi idea es, a ver, me estoy matriculada 5 años, este es mi 3er año. Me gustaría acabar al año que viene. No va a ser posible porque mi trabajo en el instituto, ya sabéis, los que trabajáis en secundaria, son muchas horas de dedicación y muchos palillos que tocar en clase para que vayan saliendo las cosas. Hay disciplinas más fáciles, disciplinas como la física y química, que es muy competencial, que es muy STEM. No he usado la palabra a propósito, prefiero hablar de multidisciplinar. Y la física y química es muy multidisciplinar. Utiliza las matemáticas, utiliza el pensamiento abstracto, la representación gráfica, además de los contenidos de física y de química que son muy abstractos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Listo. Sí, adelante. Enhorabuena, me ha encantado todo el trabajo. Tengo una pregunta por la actividad de ¿y tú de quién eres? Yo tengo una actividad muy parecida a esa y me ha gustado mucho la idea que has dicho, que podrías profundizar un poco más de la reseña que escriben. Escriben reseñas, mira, si abres la presentación, si te vas a una diapositiva, las tengo ocultas. Dentro de las diapositivas, si subes hacia arriba, hay alguna que está oculta antes de los resultados, con alguna reseña. Estas son reseñas. No sé si ha salido pues de la elaboración del jabón, por ejemplo. Esta actividad nos ha parecido muy nutritiva a nivel académico. Bueno, la redacción es una de las cosas que hay que trabajar incluso en primer bachillerato, que es algo que a mí se me abrían las carnes cuando leía algunas de las reseñas. Aquí he puesto las que están mejor, porque no he cambiado nada. Muy nutritiva a nivel académico, ya que es una forma distinta de aprender la teoría de clase, ya que además de las fórmulas tienes un estímulo visual que te ayuda a afianzar los conocimientos a la vez que aprender cómo se hacían las cosas en el mundo rural, como es en nuestro caso. A su vez, esta práctica no solo nos ha ayudado a ver cómo se forma una reacción, debido a que en un momento de la práctica se nos pidió abrir las ventanas para mejorar la corriente de aire y disminuir la temperatura ambiente. La saponificación es un equilibrio isotérmico. Ya con esta frase, yo ya me doy por satisfecha, porque es cierto que es una reacción isotérmica y que necesitamos retirar el calor que desprende para que la reacción continúe, porque es un equilibrio. Entonces, si aumenta mucho la temperatura, se detiene. Esta niña, Emiliana nos lo dijo, yo salgo, cuando hago el jabón en el garaje y veo que la reacción se detiene o que el proceso se detiene, porque ya la palabra reacción no la utilizo, me salgo a la calle para enfriar. Y eso fue una de las cosas que es muy útil, porque luego te sirve. Yo esperaba tener más resultados. Estos son malos resultados, porque la intervención no ha sido positiva, por mucho que nos hayamos esforzado. Es Michelson Morley a lo pequeño. No ha salido. Que yo te quería plantear, bueno, me encanta, y aparte tiene como que ver con mi tesis y con mi trabajo en fin de máster, porque yo también utilicé palabras del mundo rural para recuperarlas a través de las artes plásticas y tal. Entonces, me parece que hay una parte que deberías o que podrías abordar, que es la preservación del patrimonio inmaterial, que son todas estas cosas y que como tú, a través de tu disciplina, que encima no pensamos que porque las artes dan más juego para estas cosas, pero desde física y química me parece muy interesante cómo ayudas a la conservación de ciertos saberes, de ciertas cosas culturales que están desapareciendo. Sí, gracias. Es verdad que incluso se podía hacer una lectura ya más con mayor profundidad hablando de la identidad de género dentro del estudio. Sí. El jabón lo hacen las mujeres en el mundo rural y a la calva juegan los hombres. Ahí no he querido entrar porque entonces nos desviamos, pero esta es la realidad, aunque hayamos puesto a jugar a niñas, a chicas y a chicos, y este verano, porque les he dado de clase este año de física en segundo bachillerato, me han contado que los que tienen pueblo, las chicas también han jugado a la calva. Es decir, quizá sea una manera también de... Pues, visto lo visto, el camino, tercer año de 5 vas a terminar la tesis. Espero y teniendo a Pedro ahí, vamos, seguro, ¿no? Bien visto, ¿no?
Una cuestión, una sugerencia. La identidad científica. Es un constructo, es un constructo es que un reconocerse, que te reconozcan como persona alguien de ciencias. De ciencias, sí. Y si yo, de facultad de ciencias de la educación, somos científicos los de educación, ¿es adecuado, preciso hablar de identidad científica? Desde el punto Habría de que vista, poner un apellido. A ver, ciencias, dirías de la reflexión. salud y tecnología, pero desde el punto de vista de la ciencia, de física, química, sí, es lo que se ha venido utilizando tradicionalmente. Se habla de ciencias y no necesita apellido para entender que estamos hablando de biología, química, física. No tanto las matemáticas. Digamos que estas ciencias están a caballo entre, sobre todo la química, está a caballo entre la física y las matemáticas, que son más teóricas, y las ciencias de la salud. Sí, es la organización, Es la era conocimiento epistemológica, histórico. claro. Pero tú y algunos compañeros nuestros de métodos de investigación que en educación no somos científicos. A ver, eso es una de las cosas que ya he aprendido, ¿eh? Es que es una idea, no es nuestra, Sí. Es una idea de la sociología, de la psicología social y la sociología de la ciencia. Y en el español de España tenemos la suerte de que tenemos la suerte o la desgracia de que tenemos la dicotomía ser de ciencia y ser de letras, y que no es una cosa que nos hayamos inventado, que se utiliza a nivel cotidiano. Y ser de ciencias sabemos lo que significa. Y seguramente no significa ser de la Facultad de Educación. Sí, nos entendemos, Hay, pero aquí un compañero mío dice, yo soy de letras puras. Para que vayas viendo, para que vayas viendo para que la representación numérica. Y estamos cómo representar los hechos educativos al ser humano. Numéricamente es un sistema de representación, pero etnográficamente hay muchos más elementos para representar al ser humano. Estás llevándolo por un camino que no es el que hemos seguido nosotros. Nosotros no entramos en eso, que yo puedo estar de acuerdo. Yo también estudio filosofía. Y sé por ver cómo responde. Por ver cómo responde. ¿Cómo habéis hecho para calcular la velocidad? No hemos calculado la velocidad. Lo que han es calculado el alcance más a partir del alcance máximo, que eran 17,5 metros. Ellos saben que hay dos velocidades de lanzamiento y para los cuales pueden dar en el blanco. Pero claro, a la hora de efectos prácticos y de lanzar el gorrillo, la cuestión es lo que decían Herminio y Marcos. Ponte de esta manera, balancea, pon el dedo meñique para sujetar el gorrillo y que no bascule y lo lanzas. Porque aunque hayamos hecho cálculos de qué dos velocidades y hayamos calculado el alcance máximo, el ángulo de lanzamiento, una vez puestos en la cancha se les olvida. Claro. Y además fue una actividad, la última, y muy lúdica, hasta tal punto que fue una sesión doble. Y llegaron las 3 menos cuarto, que es cuando se acaban las clases, eran las 3 menos 25, quise cerrar el juego para darle las gracias y hacer un análisis y no me dejaban. Espérate que me toca tirar, Bueno, pues muchas gracias, Ana. En continuación, va a intervenir David Rodríguez con música e identidad sociocultural en adolescentes, un modelo didáctico para implementar en el aula. Pues David, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, con una profesora de química como esta, yo le hubiera sacado la selectividad y te saqué. ¡Qué inconfesable! Sí, yo... No lo voy a decir. Pero es que, bueno, mi profesora cogía, empezaba por aquí, un molde, terminaba por el otro lado. Yo no me enteraba. No sé, no me enteraba absolutamente de nada. Como veis, la dimensión terapéutica ¿no? de las jornadas abiertas de doctorado. Los quirófanos. Cuando se pone en marcha no se ve correcto. ¿Me pongo? Espérate, sí.
Quedamos así. Mi nombre es David Rodríguez, mal estudiante de química, pero espero buen investigador, entre comillas. Mi director es Roberto Fernández Sandeu y mi tesis doctoral, o lo que yo espero que sea mi tesis doctoral, es música e identidad cultural en adolescentes, un modelo didáctico para implementar en el aula. La finalidad es crear una serie de materiales didácticos eficaces, es decir, que tengan un efecto, aunque tú has hablado antes, aunque no tenga efecto, no es porque lo hayas hecho mal, hay muchísimos factores dentro de una intervención con adolescentes para que trabajen el aspecto extramusical. Esto lo explicaré después de la esfera sonora del adolescente. ¿Vale? Lo de la esfera sonora también lo explicaré después. Bien, la hipótesis de investigación es que poner en juego ese material va a mejorar su capacidad crítica con respecto a esa esfera sonora. La música que escuchan, ¿vale? Y que ven, sobre todo quedaros con esa idea que ven del adolescente y que se incluye, lógicamente, aspectos sociales, culturales, tecnológicos que son los que conforman su identidad. Hoy en día la identidad no es solo algo de la familia, sino también algo mucho más grande. El objetivo general, ahí lo tenéis. Voy a intentar ser breve para que después me podáis contar. Bien. Ahí tenemos a nuestro adolescente. Esa pequeñita que tiene un desarrollo de la identidad y de la identidad cultural en este caso. Estamos hablando mucho de identidad, que está muy bien. Esa identidad a partir de los 11, 12 años, se dice que los jóvenes empiezan a ser adolescentes hasta, hay gente que dice los 20, la maduración del córtex prefrontal, que es la primera idea que el cerebro tiene desigual maduración. Es decir, se les desarrolla antes la parte del cerebro que dice me voy a tirar de un puente que la de no, espera, voy a pensar lo que hago y le voy a hacer caso a mis padres. Por otro lado, otra cuestión que tenemos en cuenta es que el adolescente crea representaciones del mundo. El adolescente en un diálogo entre quién soy yo, porque el desarrollo de la identidad es quién soy yo en este mundo, voy creando una representación de él que no es el mundo real, sino es mi representación en relación a los demás y a los estímulos que me llegan. Y, lógicamente, ese sistema, primero cercano, familia, amigos, bueno, tenemos la teoría ecológica de Bonfrenbrenner, tenemos el Bertalanffy con su teoría de sistemas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que después llega lo más temido por los papás que tienen adolescentes como hijos, que es el conflicto, el paso al mundo tecnológico. Papá, regálame el móvil, mamá, regálame el móvil. Los problemas se multiplican, pero no se multiplican los problemas. Lo que ocurre es que los estímulos, todos los contenidos, todo el contenido entendido como todos los mensajes que ese joven adquiere, se ven exponenciados porque alguien puede decir que todo lo que le llega al teléfono móvil es capaz críticamente de saber si es verdad o no, de integrarlo psicológicamente en su realidad o no. Yo, por lo menos, hay muchas veces que te llega algo que crees que es verdad y después lo compartes con otra persona y no es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? El adolescente en su desarrollo, obviamente, necesita de nuestra parte, y ahora lo vamos a ver, que intervengamos desde la educación, desde lo formal, dentro de lo no formal, porque uno de esos contenidos es la música, ¿vale? En estas investigaciones y en estas cosas que yo estoy poniendo, se ha demostrado que una de las cosas que más hacen los adolescentes a través del teléfono móvil es escuchar música, o bien a través de YouTube, a través de Spotify, ahí está la AIFTI, que es la Asociación Fonográfica Internacional que saca estudios de cómo se consume la música, no solo en jóvenes, sino en adultos. Y entonces, ese contenido, esa música que ellos escuchan, por eso estamos desde el área de música, que es la mía, pues soy músico, gracias a Dios. Me ha gustado mucho también la intervención sobre el piano. ¿Qué escuchan los jóvenes? Desde hace más o menos unos 15 años, 20 años, se han ido haciendo unos estudios de preferencias de jóvenes sobre la música y se ha obtenido que escuchan en este orden. Mayoritariamente pop, hip hop, reggaetón y trap.
¿Vale? Ahí pongo un estudio, pero hay bastantes. De hecho, desde los años 50 ya se estudiaban las preferencias de los alumnos. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cómo podemos, desde la educación, la didáctica, la música y la investigación, dotar a los adolescentes de herramientas para integrar ese contenido de forma sana? ¿Cómo podemos juntar lo informal, que ellos están por la calle escuchando con sus AirPods la música de este otro artista, etcétera, etcétera, con lo formal, que es nuestro día a día en las clases con ellos? Trabajando el pensamiento crítico en el aula con un material didáctico a través de aprendizaje significativo y a través de la generación, que ahora lo vamos a ver, del conflicto cognitivo, tal y como lo entendía Piaget. Pongo el escudo porque, queramos o no, el adolescente, a veces, incluso nosotros mismos, estamos un poco desvalidos frente al mogollón de contenido que nos puede llegar, sobre todo a través del teléfono móvil. ¿Cómo podemos saber si ese material tiene efecto? ¿Cómo podemos saber si efectivamente la intervención que queremos hacer puede ayudar al objetivo que nosotros tenemos? Pues hemos diseñado desde la metodología cuantitativa y científica un diseño cuasi experimental pretest post-test con un grupo de control, ¿vale? La muestra de alumnos va a ser de tercero de ESO de 3 tipos de colegios de la Comunidad de Madrid: colegio público, privado privadísimo y privado concertado. Espera. El número de la muestra, por si alguien se lo pregunta. Lo ideal, teniendo en cuenta que el cuestionario tiene 40 preguntas, serían 200 adolescentes, pero creo que es bastante optimista. Entonces, pues bueno, trataremos de encontrar la muestra por conveniencia, porque una muestra aleatoria pues sería casi imposible. Bien, actualmente tenemos el cuestionario, ¿vale? Es un cuestionario confeccionado ad hoc, la palabra poco. Y el tratamiento es unas sesiones de clase. Hay 2 bloques, se puede implementar en 2 bloques según la institución nos deje llevar a cabo o no la programación, ¿vale? Y el material didáctico está basado en videoclips, en la investigación de Illescas, que tiene un par de libros. Uno es La educación tóxica, que lo llama así porque él parte desde un análisis de muchísimos videoclips desde el año 2010, creo que es, o antes, para su tesis doctoral. Lo que pasa es que él le da un cariz siempre negativo, se fija solo en lo negativo. Y entonces aquí hemos querido ver si hay tanto cosas positivas como negativas, porque lo que nos interesa es describir cómo es el pensamiento crítico del alumno. Es decir, si el alumno percibe en esos videoclips que hay mensajes buenos o malos, pero no bueno o malo a priori, porque lo que intentamos es no sesgar la investigación para nada. Un minuto. Bien. Como hemos dicho, intentar generar conflicto cognitivo, tal y como lo entendía Piaget, es que ellos lleguen y digan, anda, esto que yo pensaba que era de una forma es de otra. Y trabajar con ellos. La figura del profesor, obviamente, es muy importante. Obviamente, todo está enmarcado en la normativa española vigente, los LOE y el resto de normativa, en el marco de la UNESCO para la educación cultural y artística, cuya pensamiento crítico, tanto en la legislación como en el marco, salen muchísimas veces, aunque no se da ninguna orientación práctica de cómo hacerlo. Y el estado actual de la investigación es: el cuestionario está preparado para la fase de validación por juicio de expertos, con una ficha correspondiente. Si alguien se tiene la primera programación didáctica de contenido del desarrollo de las sesiones. Vamos a dejar que ellos elijan la música porque creemos que es consistente, que van a elegir música consistente con las preferencias que han demostrado desde hace bastante tiempo. Después está el desarrollo de fase de acceso a la muestra, pues encontrar institutos que quieran acceder al estudio. La verdad que eso, como tengo bastantes compañeros y compañeras, pues creo que podré atracarles a mano armada. Y la implementación de sesiones de recogida de datos para su análisis. Obviamente, pues después haremos una serie de
análisis estadísticos, para ver qué nos dicen esos datos en cuanto a si hay o no hay un efecto entre el pre-test y el post-test y qué otros datos pueden ser interesantes. Muy bien. Pregunta. ¿Y cómo te llamas? Manuel Ruano. Manuel, adelante, Manuel. Te quería preguntar, porque mi tesis también está... Sí, lo puse antes, sí. Entonces, sobre todo en los contenidos que vas a trabajar con el alumnado de tercero es videoclips. Videoclips. Y tienen que analizar críticamente esos videoclips. Claro, el mensaje que hay ahí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si conoces Carmageddon, ¿vale? Ese videoclip tiene una estética muy a otro tipo de videoclips como Anaconda o como los vídeos de Nicki Minaj, Taylor Swift, etcétera, ¿vale? Pero ese tiene un mensaje muy diferente, ¿vale? Por ejemplo, el vídeo de Carmageddon, al artista, que es una artista estereotipada, porque es una... por los demás que igual no lo conocen, pues eso, la americana, rubia, espectacular, no la amenazaron de echarla de la discográfica porque su canción, la letra de la canción, que eso es también algo que se va a trabajar, tanto lo visual, lo que se ve implícito y explícito, como la letra de las canciones, la letra de la canción era muy comprometida. Tú podías ver un vídeo, bueno, sí, bailando como si fuera Beyoncé o Destiny's Child, pero la letra de la canción tenía una profundidad enorme, porque hablaba de cosas, o sea, se metían todos los temas candentes que son parte de la identidad, ¿no? Todo el tema político, todo el tema sexual, todo el tema religioso, etc. No sé si te he respondido. Y lo que quería preguntarte es cómo lo ligas con los contenidos de la asignatura de música o base de aparte. Que ha elegido tercero de la ESO porque... Tiene música, sí lo sé. Primero tiene música, en primero y en segundo han tenido tanto optativa como obligatoria tecnología y digitalización, a educación audiovisual, y entonces queremos que a partir de eso se pueda trabajar. Además, hay otra investigación que es de Sancha del año 2017, donde se dice que los chavales prefieren los contenidos más adecuados a la música que ellos escuchan informalmente que pues, el canto gregoriano o armonía, melodía, etcétera, etcétera, que no la vamos a contemplar aquí porque realmente, de hecho, sí que es verdad que hay un estudio de dos coreanos que se llaman Kim y Kang, que es del año 2020, creo, 2022, donde ellos analizan un montón de canciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que no ponen la lista y deciden y ven que efectivamente la música que más le gusta a las personas, en este caso es en general, creo que es en general, es pues que tenga un compás marcado, etcétera. Entonces eso ya lo damos por hecho. Te lo digo porque justo ahora estoy leyendo un libro que se llama Switches on Pop, que lo publica la editorial de Las Top, que es una promotora de conciertos muy conocida, y hace todo un análisis de canciones de pop de los últimos 10, 20 años, yo qué sé, pues desde Calvin Harris con Rihanna, Taylor Swift, Mayay, y lo que lo hace es analizar las armonías, la repetición, la pintura en música. Taylor Swift tiene 47 canciones con la misma progresión de acordes. Sí, pero bueno, tiene millones de discos. Sí, con la misma, o sea, exactamente igual. De hecho, las puedes poner juntas y lo que mola del libro es que lo van analizando desde eso, ¿no? Contenidos de música aplicados. O sea, lo digo por justo lo que decías, no por lo que decís, no es genial. Sí, hay un discurso maravilloso ahí. Pero que si lo vas a aterrizar a contenidos, el libro da estrategias de ejemplos actuales. Pues luego me lo... Sí, luego te lo digo. Sí, porque, por ejemplo, hay dos cosas que igual a ti para tu estudio te gustan también. Hay una página que tiene un algoritmo de cómo de repetitivas se han convertido las letras. De hecho, analiza un montón con un algoritmo, ¿vale? Y es que no me acuerdo ahora de memoria. Y después hay un estudio de Parada del año pasado donde pone que las letras son cada vez más repetitivas y más tristes y más y la verdad que hicieron un estudio bastante majo, salió en el Scientific Report. Sí, vamos un poco, este tema muy interesante, pero a las 8 tenemos que estar abajo. Bueno, David, yo tengo una curiosidad.
a lo mejor a ti también te interesa, ¿cómo se llama? Miguel. Manuel Miguel. Tengo interés en ver cómo aplicas la escala Likert para ver el pensamiento crítico, pero con 5 niveles. 5 puntos. 5 sí, la escala puntos. Likert son 5 puntos. ¿Me puedes poner un ejemplo de el ítem sobre que tiene que poner 1, 2, 3, 4, 5? Es ya por ver cómo la escala Likert pues recoge bien el contenido, ¿no? De pensamiento crítico. A ver. Bueno, a los que os suena, pues bueno, tenemos el concepto global, la dimensión, el indicador y el ítem. Por ejemplo, te leo alguno. Por ejemplo, bueno, preferencias musicales. He ido cambiando de gusto musical con el tiempo. Nosotros hemos visto que había una investigación que ahora no recuerdo, donde decía que el gusto musical era consistente. En el que... ¿Otro más? Yo pondría un 4 o un 3 a ese cambio. Depende de si estás, yo sí lo veo activo. O sea, Sí, estás pero completamente de acuerdo. ¿tú qué pondrías? ¿Tú qué pondrías? Yo pondría un 2 porque escucho el mismo tipo de música desde que soy muy jovencito. Pero ¿qué veo posible? Pero, El 1 es ¿quién musical. pondría tu 4? Pero ¿Por qué? es que depende, yo creo que del estadio de desarrollo de las personas. Porque a lo mejor una persona adulta, como somos nosotros, ya estamos consistentes con el tipo de música que... No, ¿has entendido un poco por qué lo pregunto? Porque el 2 de Pedro es igual que el 2 mío. No. Tenemos en el cuestionario, tenemos una serie de datos demográficos, pues aparte del, pues bueno, de la edad, el sexo, tenemos el barrio en el que reside, para no preguntar directamente, tenemos la procedencia del padre, la procedencia de la madre, los estudios musicales previos y otra cosa que al hilo de esto creo que tendremos que preguntar también es si han tenido alguna de las asignaturas optativas que hay en primero y en segundo. ¿No se facilita más para comprender un poco lo que decías, los cambios que has tenido a lo largo de tu vida? 3 niveles. O no, o sí, o bueno, para que recoja mejor ese sentir de cambio. No sé, es una pregunta. Al final son 40 ítems, entonces hemos optado por la escala Likert, siguiendo a Vizquerra, que tiene un artículo sobre esto, y no te creas, te tuteo, Antonio, con tu permiso. Sí, que no le hemos dado vueltas, le he dado vueltas a ver, porque claro, él en el artículo tiene que hay las escalas de 1 a 10 pueden ser más precisas, pero igual lían más, y al ser adolescentes estamos intentando llevar que sea sencillo. De hecho, otra de las cosas no solo es el contenido del cuestionario, sino cómo se presenta el cuestionario, es decir, la forma. Porque he estado pensando, bueno, ¿habrá algún artículo que diga esta forma para el adolescente es mejor que esta? No he encontrado. Pero es crear esa reflexión. Estamos aprendiendo. Sí, era una pregunta para ver cómo te valoro. ¿Cómo me valoras? Con un abrazo. No, con un interés. Sobre 3.